Vamos a continuar nuestras Mishnayot de Pirkei Avot. Esta noche vamos a estudiar una Mishnah muy interesante. Bueno, estamos en la Mishnah 16 del quinto capítulo del Pirkei Avot. Y nos habla sobre un tema que es tan actual y tan tal vez desvirtuado. Yo creo que es el tema o el término que más se habla en el mundo. Es sobre el concepto del amor. La definición correcta, ¿qué es el amor? La verdad es que es un tema para profundizar muchísimo, pero vemos lo que sucede en el mundo, que se habla muchísimo, muchas parejas súper enamoradas, y uno dice que uno pensaría que esa pareja va a vivir en un eterno romance toda su vida, y de repente descubrimos que no es así, que como que se pierde, se disuelve ese aparente amor eterno, como se juraron al casarse. Y hay que entender por qué sucede eso. Y para entender por qué sucede, vamos a ver qué es realmente el verdadero amor y cuál es el amor erróneo, equivocado, y que se lo llama como amor. Y vamos a ver esta maravillosa enseñanza que nos da la Mishnah, que dice lo siguiente. La voy a leer primero y, como siempre, después volvemos a analizarla un poquito más profundamente. Dice así: Kol ahava she'it teluya bedavar. Todo amor que depende de algo, quiere decir que ese amor no es incondicional, como se acostumbra a decir, sino es condicional. Un ejemplo: si uno se enamora, digamos, de una mujer solamente por su belleza, ok, es lo que se conoce en el mundo, ¿no? Una mujer guapa atrae, y entonces uno dice, me enamoré. Pero si está basado el amor solamente en su belleza, es lo que sigue diciendo, batel davar, betel ahava, se quita ese factor, que se quita esa cosa que dependía el amor de él, entonces desaparece el amor. Como estaba basado el amor en una razón, como dije, puede ser belleza, dinero o cualquier otra cosa, se quita ese factor, entonces ya se esfuma el amor. Dice, Vesheena teluyaba davar, un amor, el verdadero incondicional, que no depende por algo externo, que dice, no es por la belleza, por dinero, por esa conveniencia, sino es puro el amor, que no depende de nada, ena betelá leolam, no se cancela, no se extingue, podríamos decir, no, jamás se acaba ese amor. Ese es el verdadero amor eterno. Cuando a veces uno expresa ese concepto, dice, te voy a amar para toda la eternidad, es cuando no depende de nada más, sino es un amor puro a una persona. No es nada sencillo lograr este amor, pero ese es el amor verdadero, ese es el que perdura. Ahorita voy a decir varios conceptos, y sigue diciendo la Mishnah, ¿cuál es un ejemplo de un amor que depende de algo? Y trae el caso que está en Shemuel, en el libro de Shemuel Bet, dice, Zohabat Amnon Betamar. Es el amor ficticio, de verdad, digo, porque aquí dice, ¿cuál es el amor que depende de algo? Eso no se lo podría llamar amor, pero está diciendo, como lo explicamos anteriormente en las otras Mishnayot, cuando dice el concepto general, también entra lo que descalifica, porque si dice todo amor que depende de algo, se quita ese algo, se quita el amor. Pero entonces no era amor. Entonces, ¿por qué lo llama el amor? Porque está hablando lo que sí y lo que no es. Entonces lo llama todo amor, aunque algunos son falsos. Entonces ese es el ejemplo, es el caso que cuenta el Tanaj de Amnón y Tamar. Amnón y Tamar, ahorita voy a contar la historia que cuenta el Tanaj, fue algo muy peculiar, pero que este concepto lo conocemos y se repitió en la historia muchísimo, que Amnón aparentemente se enamoró de su media hermana, que se llamaba Tamar, los dos eran hijos del rey David,
Y bueno, al final se demostró que muy lejos de ser amor eso, muy distante de eso. Ahorita vamos a hablar del caso. Pero de todos modos, se quitó esa atracción, ese deseo, se canceló el amor. Después dice en el Tanaj, en Shemuel, que la odió. El odio fue más fuerte que el amor que sintió en un principio. No quiero ahorita detenerme para terminar la Mishnah y de vuelta explicar cada idea y cada frase. Dice, Vesheena teluya badavar, y que no depende de algo, y es el amor que perdura. Zoabat David ve Jonatán, es el amor de David, la amistad de David y Jonatán. David y Jonatán, David, todos oímos hablar de él, que fue el rey David, antes de ser rey, y Jonatán era el hijo de Shaul, el que realmente tenía que sustituir a Shaul y tomar el reinado, porque era el hijo. Sin embargo, el que tomó el reinado fue David, y hubo una amistad entre ellos, un lazo impresionante e incondicional. No solamente que ese amor no fue como el de Amnón y Tamar, que dependía de algo externo, sino al contrario. Jonatán quiso a David, iba contra sus intereses, porque David era la amenaza para que él no sea rey, y de todos modos lo quiso incondicionalmente, y es el prototipo de la amistad auténtica, pura. Ok, eso es lo que dice la Mishnah. Voy a comenzar de vuelta y vamos a analizarla un poquito más profundamente. Ok. ¿Qué significa un amor que depende de algo? En primer lugar, nosotros usamos un término, a veces muy equivocado: me enamoré de esa casa, me enamoré de ese coche, me enamoré de esa mujer también, de esa joven, puede ser. Cuando uno ve algo que le atrae, algo bello o algo que le gusta, a veces uno dice, incluso se expresa, amo el chocolate. Hay gente que dice, ay, yo amo el chocolate. Pero no hay algo más ridículo que eso, que esa expresión. Dice, tanto lo evidente que es que uno no ama el chocolate, si no se ama a sí mismo. El chocolate es un medio que le da placer. Todos entendemos perfectamente que no cabe decir que amo el chocolate. Es el famoso ejemplo que lo digo muchísimo y lo repito siempre en el tema cuando se habla del amor, el ejemplo clásico de aquella persona, creo que lo mencioné en alguna ocasión aquí también, aquella persona que entra a un restaurante y pide una orden de sushi o de salmón o de cualquier otro pescado, y después de repetir 2 o 3 veces pidiendo pescado, pidiendo la misma orden, el mesero le dice, oye, ¿ya viste el menú que tenemos aquí en este restaurante? Tenemos también unas carnes sabrosísimas, unos ribeyes y unas carnes. ¿Por qué solamente pides pescado? A lo que responde es que yo amo al pescado. Y el mesero se le queda viendo, riéndose, le dice, jaja, tú amas al pescado. Nunca oí algo tan más ridículo. Te acabo de ver y observar cómo lo comías con pasión el pescado. Lo pusiste en el plato, agarraste el cuchillo, el tenedor, lo cortaste, lo trituraste, te lo tragaste, lo masticaste y lo tragaste. ¿A eso le llamas amor? Si amarías al pescado, pues no te lo comerías, no lo triturarías. Lo cuidas, lo proteges, lo pones en una pecera. Obviamente que es ridículo decir amo al pescado, como decir amo al chocolate. Pero también decimos, amo a una casa, amo este cuadro. No, a mí me gusta, me da placer, y al quien amo verdaderamente es a mí mismo. Uno se ama a sí mismo y todo lo que le da placer, dice que lo ama. Pero el único amor real ahí es el amor propio. Yo creo que está muy claro, no es necesario profundizar más en esta idea. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver por qué fracasan tantos supuestos enamoramientos, es decir, supuestos amores o parejas, matrimonios que se casaron de verdad súper enamorados. Uno los veía y decía, wow, se le cae la baba.
de mira esa mirada de amor tan profunda, mira qué enamorados que están. El prototipo, el típico concepto de Romeo y Julieta, así lo podemos observar una pareja. Y sin embargo, ¿qué sucede? ¿Qué observamos? En algunos casos, y me consta, soy testigo de ello, llegué a divorciar una pareja regresando de luna de miel. Ya no más tiempo, es algo alarmante, pero llega a suceder. Llegué a divorciar una regresando y otra 2 o 3 meses después de casados. Algunos no, unos meses, algunos años, algunos... Pero ¿qué pasó con ese enamoramiento? ¿Dónde se esfumó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no perduró ese enamoramiento? El problema principal de lo que nos enseña aquí la Mishnah y del error que hay, porque como dije, era un enamoramiento pero de uno mismo, no tenía que ver con amor al otro. ¿Por qué? Porque a ver, ¿cómo quedó perdidamente enamorado al ver a esa mujer guapísima? Uno dice, quedé perdidamente enamorado. ¿De quién? Si no la conoces. ¿A ti te importa de ella, de su bienestar? ¿Valoras sus cualidades, sus virtudes, su sabiduría, su esencia? No, si ni la conoces, ¿cómo te enamoraste de ella? A ver, entonces, ¿qué te causó ese supuesto enamoramiento? ¿Qué fue? Muy sencillo. Me atrajo su belleza. Y entonces, ¿qué significa eso? Su belleza me daría placer a mí. Y si me están dando placer a mí, ¿a quién quiero yo? A mí mismo. Y es un medio que me da placer, como dije, como el chocolate o el pescado o cualquier otra cosa. Entonces, ¿dónde entra ahí el amor? A veces uno dice, te quiero. Pero si analizamos bien el término, te quiero para mí, te quiero a ti, eso no es quererte. En todo caso, te amo, I love you, si es te amo a ti, entonces ahí cabería. Pero si eso, en el caso que sea verdad. Pero en la mayoría de lo que llamamos amor a primera vista o enamoramientos, no tiene nada que ver con amor, nada. Como dije, es amor propio. Puedo decir, y eso se vale, decir, bueno, me interesa conocer a esa mujer porque me atrajo su belleza, me atrajo tal vez su simpatía, su carisma. Entonces quiero conocerla para ver si puedo llegar a quererla, a enamorarme. Eso es válido. ¿Por qué me interesé en ella y no en otra? Pero decir que me enamoré porque vi nada más su belleza, eso es absolutamente ridículo y eso es lo que se transmite en Hollywood. Por eso hay tantos problemas, porque se da esa imagen, como dije, Romeo y Julieta, perdidamente enamorados, ¿pero de qué? Del deseo, de la atracción. Para enamorarse de una persona hay que conocerla profundamente, valorar sus virtudes, querer su bienestar. Por eso el prototipo clásico del amor verdadero, por lo general, se manifiesta en la relación de padres a hijos. En padres a hijos, por lo general, se aplica el amor verdadero porque es incondicional. No es lo mismo de hijos que por padres. En un momento vamos a ver por qué, cuál es el secreto. ¿Por qué observamos que, como decimos, un papá por 100 hijos, papá da la vida por sus hijos, una mamá lo mismo? ¿Y por qué no es lo contrario, los hijos por los padres? Debería ser, por lógica, que los hijos se sacrifiquen más por los padres o amen más a sus padres que los padres a los hijos. ¿Por qué debería ser así por lógica? Porque un papá, una mamá, desde que nacen los hijos, dan todo, dan su vida, se sacrifican, en las noches se despiertan, les dan dinero, se preocupan, dan de su tiempo, de su energía, de su esfuerzo. Y los hijos por los papás por lo general no dan nada, nada más reciben. Entonces, si uno está recibiendo todo de alguien, debería quererlo mucho más que el que solamente le da al otro. Entonces, ¿por qué sucede en la realidad que vemos que los padres aman más a los hijos que los hijos a los padres? ¿Y por qué ese es el amor verdadero, más que otra relación? Okay. Antes de responder a esta pregunta, que en otras palabras sería cómo se adquiere el amor verdadero. Porque en la Torá nos indica el precepto, la mitzvah de amar a Dios, amar al prójimo.
Lo que vemos aquí, que ahorita voy a relatarlo, de Jonatán y David, es un precepto en la Torá. Ve'avtal erajá kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tenemos obligación de hacerlo, así como amar a Dios, así como amar al converso, así como amar a la esposa. Son preceptos, pero la pregunta eterna es cómo la Torá nos puede ordenar, porque la palabra mitzvah es una ordenanza. Entonces, ¿cómo la Torá nos puede ordenar que amemos que es un sentimiento, que amemos a otra persona? Si uno podría decir, bueno, eso no está en mis manos. Es decir, si lo siento, si me llega ese sentimiento, lo voy a tener. Si no lo tengo de forma natural, ¿cómo lo puedo adquirir? Nadie me puede obligar, siempre lo digo, no me puede poner una pistola y decir, ámame. Pues, le voy a decir sí, pero si no lo siento, no. Entonces, ¿cómo la Torá nos ordena que amemos? Okay. La respuesta es, vamos a ir ordenando porque es un tema muy profundo, la definición correcta del amor. Entonces, en primer lugar, tenemos que descartar lo que no es amor, como dije. Es decir, tengo un interés, puede ser lo clásico, por la belleza, por el deseo, a veces el impulso físico del deseo de la atracción al sexo opuesto. Eso, estoy enamorado de eso, es decir, quiero ese placer. Como dije, eso no tiene nada que ver con amor, y cuando se quita ese deseo, cuando se quita esa atracción, entonces ya se pierde, se esfuma el amor. Por eso muchas parejas se acostumbran, pasa el tiempo, como había nada más una atracción, y de repente llegó alguien, una más guapa, o otro tipo, algo, y como todo dependía de eso, se quitó el factor, como dijimos aquí, ya se quitó el amor. Entonces, eso no es amor, y para terminar de entenderlo, voy a mencionar el ejemplo que trae aquí la Mishnah de Amnón y Tamar. Ok. Y después de esto voy a contestar la pregunta, ¿cómo se logra verdaderamente el amor? Que es si hay una ordenanza que tenemos que amar y es un sentimiento, ¿cómo se logra el amor verdadero? Ok, bueno. Pero primero, ¿qué pasó con Amnón y Tamar? El rey David estaba casado, como todos los reyes en su época, con muchas mujeres. De una de ellas tuvo a 2 hijos, que fueron Tamar y Absalom. Absalom era hermano de Tamar, de papá y mamá. Pero de otra mujer tuvo a Amnón. Amnón, de hecho, era un hijo primogénito, que a él supuestamente le tocaría heredar a su papá, a rey David, y seguir la realeza, porque era el hijo mayor, Amnón. Okay. Entonces, Amnón y Tamar eran medios hermanos. Pero antes, entendamos que no es que crecieron en una misma casa, desde pequeños se conocieron. No fue así, porque era un palacio, cada mujer tenía su casa aparte en el palacio, entonces vivían separados. Pero cuando Amnón conoce a Tamar, que era extremadamente guapa, queda, como él lo declara, perdidamente enamorado. Así lo llamó él, ¿no? Pero a tal grado que entró en una depresión porque no tenía acceso a ella. Y no tenía ni cómo llegar, ni acercarse, porque era de otra mujer y estaba en otro palacio, pero no tenía acceso a su media hermana. Pero no pensaba en otra cosa, no podía dormir. No podía dormir en las noches. Entonces diríamos, ese es exactamente el prototipo para la película de Romeo y Julieta, que no piensa en otra cosa, lo absorbió todo, no podía dormir, se enfermó, nada más pensando en ella. Ok, vamos a ver qué sucede. Un amigo de Amnón lo ve así triste, como débil, decaído. Le dice, ¿qué tienes? ¿Por qué tus caras están caídas? ¿Qué tienes? Entonces se abrió con él, con ese amigo, y le cuenta. Le dice, estoy perdidamente enamorado de mi media hermana Tamar. Y quiero hacer un comentario al margen.
según las reglas, se podía llegar a casar con ella, porque esa media hermana, no quiero entrar en los detalles, fue una mujer que el rey David se casó con ella antes de que se haya convertido al judaísmo, no importa. Entonces, según las reglas de la halajá, se podía casar con ella, pero sabía que no tenía acceso y que Tamar no le iba a hacer caso a él para nada. Okay. Entonces le comenta al amigo, le dice, no sé qué hacer, no pienso en otra cosa. Entonces este mal amigo le da un consejo. Le dice, mira, tengo una idea, un plan, haz algo. Declárate enfermo. Así, avisa, corre la voz que estás muy enfermo y quédate en la cama. Seguramente va a venir tu papá, el rey, porque eres su hijo, cuando se entere que estás enfermo. Digo, ¿por qué hablo de ese tipo de relaciones cuando se entere y todo? Porque así era en ese tiempo. El rey tenía muchas mujeres, ocupaciones, problemas, no todo el tiempo, no convivía con los hijos como ahorita convivimos con estos hijos. Entonces dice, bueno, le van a avisar que tú estás enfermo, se va a enterar, va a venir a visitarte. Cuando venga a visitarte y te pregunte qué tienes y todo, tú dile que se siente muy débil, que ya no tiene fuerza, no tiene apetito, y ahí pídele que quieres que venga tu media hermana, Tamar, para que te prepare una comida, porque al margen, ahí comentan los jamim, que ella sabía cocinar muy bien, que le preparaba al rey David también a su papá comidas muy sabrosas. Entonces tú coméntale que tú oíste que ella sabe cocinar muy bien y quieres que vaya a tu casa y delante tuyo te prepare la comida, que lo veas cómo la prepara, los aromas y así se te va a abrir el apetito y que ella te sirva de comer y eso crees que eso te va a levantar y te va a curar. Efectivamente, como lo planearon, y le dijo, bueno, cuando ya estés con ella, ahí trata de ligarla, de convencerla que se case contigo. Hay dos opiniones entre los comentaristas. Hay quien opina que ese mal amigo le dijo directamente, cuando estés con ella, viólala o abusa de ella, y hay quien dice que no, que él no tenía intención de eso, sino para que tengas la oportunidad de conocerla y platicar con ella. Bueno, efectivamente así sucede. Llega su papá a visitarlo cuando oyó que está enfermo. ¿Qué tienes? Le dijo lo mismo. Y el papá inocentemente, el rey David, aquí sí pecó de inocente, inmediatamente ordena, dice, díganle por favor a Tamar que vaya con su medio hermano Amnón para que le prepare comidas, para que le cocine y para ver si lo va a ayudar a curarse. Efectivamente, también Tamar, muy inocentemente, nunca se imaginó las intenciones macabras de su medio hermano, va inocentemente y efectivamente le empieza a preparar comida. Pero ahí es donde empieza a abusar Amnón y le dice a toda su gente, porque un príncipe, un hijo del rey, estaba rodeado de guardias, de gente que sus sirvientes tenían sirvientes y demás. Entonces les pide a todos que se vayan y que la dejen solo con ella. Pero ahí va más allá y le dice, la verdad, ahorita que te estoy viendo que preparas la comida, me estoy levantando el ánimo, pero para que me llegue más profundamente, te pido que vengas a mi cuarto, para que lo sienta más, que me das de comer, así me voy a sentir mejor. Y ella, también inocentemente, lo acompaña a su cuarto. Él lo cierra el cuarto y había pedido a todos que se vayan. Y cuando está solas con ella, entonces directamente, sin rodeos, le dice, quiero acostarme contigo. Así en directo. Ella, que era muy decente y tenía valores, le empieza a decir, oye, ¿cómo puedes hablar de esa manera? Tú eres un príncipe. De hecho, era el príncipe heredero. Y él que estaba poniendo en riesgo su futuro. Dice, ¿cómo vas a hacer algo tan incorrecto? Ella le sugiere, en todo caso, vamos a sugerirle a nuestro padre, que sea el rey David, como dije, según la halajá se permitía, porque fue de antes, no importa. Dijo, vamos a sugerirle al rey David
que nos casemos como debe ser, respetablemente, dignamente, no como una cualquiera que me pides así que me acueste contigo. Y él, cuando ella se niega, la agarra a la fuerza, ella empieza a implorarle y decirle, te pido de favor, no hagas esto, no cometas ese error. Bueno, dice, la agarra y la viola. Directamente, violación directa, a la fuerza, sí usó su fuerza, era también soldado él. Cuando termina de satisfacer sus impulsos bajos y sus deseos, ella enojadísima, obviamente, después de eso, ya en esos tiempos tenemos que entender que una mujer, cuando habían abusado de ella, ya le costaba después casarse, que como ya quedaba así señalado, aunque pobrecita no tenía la culpa. Lamentablemente todavía hay esa cultura en países árabes, en algunos lugares, que pobre una mujer que todavía que sufrió, todavía la castigan, ¿no? Es algo inconcebible. Aquí no era así, pero ella dijo, por lo menos, bueno, si ya abusó de mí, porque era virgen, Tamar, dice, por lo menos, de modo, busco después casarme con él, ya bien, y para no que se enteren y que quedarme así abusada y que, digo, con ese nombre que abusaron de mí. Pero él en ese momento, lo dice en el mismo Tanaj, en Shemuel Bet, que cuando ya llegó a satisfacer su deseo, sintió un odio y un rechazo por ella. El odio fue más fuerte, así lo dice, es algo inconcebible, que el amor que sintió antes. ¿Por qué? Porque de repente uno crea como que una montaña, y es lo que hace el instinto malo de engañar a personas. Sin eso no puedes vivir. Es como pasó con el primer hombre, Adán y Javá, y Eva, cuando fueron incitados a comer el fruto prohibido. Lo vieron como lo máximo. Es un deseo que sin eso no puedo, ya no es vida, no tiene sentido mi vida si no logro eso. De repente lo come y vio que es un fruto más y todo el daño que se causó. También Amnón, después de ya satisfacer su deseo, que uno hace castillos en el aire, ¿no? Lo hace inmenso, y después cuando ya lo logró ya pierde la atracción, pierde ese sentimiento. Se dio cuenta también todo el perjuicio que él se trajo, todo el daño que se hizo, porque él, como dije, él tenía la posibilidad de ser rey, y ya ante un acto así de violar a su media hermana, obviamente que ya se va a desprestigiar totalmente. Entonces, ese sentimiento, esa culpa y ese enojo consigo mismo del error que cometió, lo atribuyó a ella, pobrecita. Él abusó de ella, pero la está culpando. Ella fue el medio que me provocó todo ese daño. Entonces dice, sintió un odio hacia ella más fuerte que el amor que sintió. Obviamente que eso no es amor. Digo, no cabe llamarlo amor, era una atracción, un deseo, pero así en el mundo se lo llama. La gente confunde y llaman a una atracción, a un deseo, lo llaman amor, que no tiene nada que ver con amor. Bueno, sigue relatando el Tanaj, está muy, muy fuerte la historia, muy fea. Digo, que la corre de su cuarto y ella implorándole le pide clemencia y le cierra la puerta y dice a los sirvientes, córranla de aquí, con lo que traía puesto, que pasó vergüenza. Bueno, después obviamente que ella corrió la voz de lo que habían hecho, se tuvo que él escapar del lugar, pero su hermano Absalom, para terminar la historia, ¿no?, que cuenta el Tanaj, cualquiera lo puede leer en Samuel, en Shemuel 2. Su hermano Absalom, obviamente que le guarda rencor y le tiende una emboscada a él. Hizo una fiesta que invitó a todos, que el rey David no estaba, pero le invitó a él, su hermano Absalom, y ahí pide a los soldados de él que lo maten, lo asesinan en una fiesta que él organizó, después de un tiempo, ¿no? En venganza, porque
porque violó a su esposa. Pero su hermano Absalom fue peor que él. Su hermano Absalom después emprendió una revuelta contra su papá, quiso asesinar a su papá. Bueno, es muy, como dije, triste leer toda esa historia de falta de valores. No quiero entrar ahorita en la explicación, pero de todos modos este es el caso extremo y más notorio de lo que no es amor, de lo que Ahabá, como dice aquí, ateluyaba dabar, que depende de algo, depende de algo externo. Entonces cuando se quita eso externo, hay amistades. ¿Cuántas amistades falsas que una persona que le va bien en los negocios, tiene éxito, de repente todos son sus amigos? O alguien que está en la política, en el poder, porque sabe que uno necesita, pero uno le muestra simpatía, ay, me caes increíble, vamos a jugar golf, vamos a hacer esto, todos de repente, todos sus amigos, de repente pierde su puesto o perdió su dinero, se esfumaron todos los amigos, de repente ya nadie ni lo saluda. Oye, ¿qué pasó? Mi gran amigo, amigos falsos, era por un interés, dependía de eso. Cuando se quitó la razón, el interés, ya no hay razón de continuar amando. Pero como dije, eso puede pasar en la pareja también. Y por otra parte, antes de contestar todavía la pregunta, ¿cómo se logra el amor verdadero? Porque todavía seguimos con la pregunta. Esto obviamente que no es amor verdadero. Este es el amor hollywoodense, clásico. Por otra parte, el otro extremo es el ¿cómo se llama? De Jonatán y David. ¿Cuál es, en síntesis, la historia de Jonatán y David? El primer rey que tuvo el pueblo de Israel fue el rey Shaul. Todo eso lo relata, lo vemos en Melahim y Shemuel Aleph, el primer libro de Shemuel. El rey Shaul enfrentó a muchos enemigos, los filisteos, y llegó en una ocasión, como es muy conocida la historia, que cuando iban a emprender una guerra y propusieron que en vez de la guerra, que iban a morir tanta gente de ambos bandos, porque en una guerra no hay vencedor y perdedor, en un bando, en una parte mueren más y en otro menos, pero los dos pierden, nadie gana en una guerra. Es destrucción, muerte, sufrimiento de las dos partes, uno menos y uno más. Okay. Entonces ahí fue la propuesta de que en vez de que luchen el ejército de Israel contra el ejército del enemigo, que escojan de ambas partes a un soldado, que ellos se enfrenten y el que gana se hizo un pacto que se va a rendir a la otra parte. Y esa fue la famosa historia de David y Goliat, que ellos escogieron Goliat. David se ofreció, nadie se atrevía, Goliat era un gigante, nadie se atrevía a enfrentarlo. David, aunque era muy humilde, dijo, Dios va a estar conmigo, tenía una fe en Dios absoluta, era un joven, David, un chamaco por decirlo así, y él ahí enfrenta a la famosa que con ¿cómo se llama? Una de esas, bueno, esa fue la palabra, que se le aventó en el ojo, en la cabeza y lo mató, y ahí ganaron la guerra. Pero después David se convirtió en general del ejército y tuvo un éxito impresionante. Todas las batallas que salía, él ganaba, y ahí despertó los celos del rey Shaul cuando oyó que la gente estaba alabando más a David que a él mismo. Decía, Shaul be'alafim, el rey Shaul venció a miles y David a rebabota, decenas de miles. Entonces se despertó obviamente los celos y el odio a David, pero era muy exitoso, como dice Vaí David de Hol de la Hamaskil, que en todos sus caminos fue exitoso y Dios estuvo con él. Okay. Cuando por primera vez, esto es lo que relata en el profeta Shmuel Aleph, capítulo, terminando el capítulo 7, comenzando el 18, y dice, le preguntó
le dijo, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y David con mucha humildad dice, Ben Abdeja Ishai Betalahmi. Soy el hijo de tu esclavo Ishai de Betalahmi. Jonatán, que era el hijo de Shaul, estaba oyendo la conversación, vio la humildad que tenía David, la sencillez, que él realmente tuvo muchísimo éxito, podía presumir, podía decir, yo fui, ok, porque después fue nombrado por el profeta, ungido como rey, aunque estaba Shaul todavía. Dios le dijo de parte de cuando Shaul se le encomendó matar a los amalequitas y no cumplió bien la misión, le quitó el reinado y después lo nombró a David, el profeta. Entonces, en vez de presumir y todo, fue con mucha humildad, soy hijo de tu esclavo. Cuando lo ve Jonatán, esa calidad humana que tenía David, en el buen sentido de la palabra, se enamora de él, siente un respeto, un cariño, una admiración a él y entablan una amistad ahí sí eterna. Pero esa sí fue verdadera. Y quiero hacer una aclaración muy, pero muy importante, porque un político una vez en Israel mencionó esta historia y como que explicándola que la relación de David y Jonatán fue una relación de gays. Hazbe Shalom, que no cabe, pero en lo más mínimo, que es el concepto, quiero que quede muy claro, fue una amistad auténtica. Tal vez alguien lo mencionó así porque no podía concebir una amistad tan profunda y que sea desinteresada, que no haya, porque sería de gays es lo contrario a lo que está diciendo aquí la Mishnah. La me está diciendo, que no depende de un factor externo, o si no, si dependería por una atracción, ya es como Amnón y Tamar, ya no sería una amistad verdadera. De ninguna manera David era una persona que seguía al 100% los preceptos de la Torá, que si ahorita no estoy tampoco de ningún momento entrar en críticas a nadie, ni juzgar a nadie, para nada, pero lo que puedo afirmar de forma contundente y absoluta, que esa amistad fue pura, absoluta, no tenía nada que ver con nada físico, simplemente fue una admiración de Jonatán que se conectó con David. Y justamente la palabra, ¿qué es el término Abba, amor? Es conexión entre dos personas. Uno puede conectarse con sus hijos, con otra persona. Cuando se conecta verdaderamente, eso es amor. Por eso está insinuado en la palabra amor. Ahavá, en hebreo, suma 13. Y la palabra Ehad, que significa uno, también suma 13. ¿Por qué suman iguales? Porque el verdadero amor es cuando se conectan dos personas y se convierten los dos como uno. Por eso suma Abba 13 y Ahad 13, que es esa conexión pura y verdadera que hay. Pero aquí es el otro extremo. No solamente que el amor no era interesado, sino al contrario, iba contra sus intereses. Fue lo que le reclamó después su papá cuando se enteró que era muy amigo de David. Le dijo, estás apoyando y queriendo a alguien para destruir la realeza, que es para destruir la alcunia de él, que es la aristocracia que tenía, que él tenía que seguir como príncipe heredero. Y dice, él es la amenaza y tú todavía lo estás apoyando a él. Entonces iba contra sus intereses, porque si él apoyaba a David, porque después el rey Shaul lo empezó a perseguir y él mismo lo salvó, él le advirtió, mi papá te quiere atrapar aquí, escápate. Entonces, si su papá lo lograba atrapar y matar, él iba a ser el rey. Y iba contra sus intereses, igual fue un amor verdadero e incondicional, que no había ningún interés, ni de dinero, ni de nada. Simplemente ese es el amor verdadero, pero no es fácil llegar a eso. Aquí estamos hablando de los dos extremos. Realmente la Mishnah está hablando de dos casos extremos. ¿A qué me refiero a dos casos extremos? Pero por una parte, lo más tosco o negativo,
lo evidente que no hay amor cuando simplemente le atrajo la belleza y la llega a violar, es el extremo de lo que no tiene nada que ver con amor. Y por otra parte, el amor más puro que hay, sin ninguna, como dije, en lo más mínimo, ningún interés. Pero obviamente que nosotros como mortales, seres humanos más normales, tal vez no es fácil llegar a este nivel de amor que llegó a tener Jonatán y David, absolutamente desinteresado. Pero todavía se vale, hay otros matices que dicen, no es nada más, aquí hablamos el blanco y negro, pero hay otras tonalidades grises que todavía entran en un concepto válido del amor. ¿A qué me refiero? Uno puede amar a alguien por su admiración a él, por su sabiduría, por sus cualidades, por sus virtudes, aunque también depende de algo, no es 100% como Jonatán y David, porque sí depende de esos factores, pero es válido, no es por un interés personal. Que si vamos a ponerlo en grupos, los diferentes tipos de amor. Hay quien simplemente ama al otro por lo que recibe él, como dije, el chocolate, amar al pescado, amar el deseo que tengo de la otra persona, que eso es el caso de Amnón y Tamar, el caso extremo que no tiene ninguna validez y que nada que ver con amor. Hay quien llega al otro extremo de amar absolutamente desinteresadamente, que eso es el verdadero amor, y hay en el medio quien puede amar no por un interés personal, que es lo que es comúnmente se debe lograr en una pareja, que una persona ame a la esencia del otro, que admire los valores, las cualidades que tiene, que eso sí es válido, como dije, no es amor egoísta, pero preocuparse siempre por el bien del otro. O como uno puede amar a un profesor, en el buen sentido, amar me refiero a admirar o a alguien, como dije, una persona muy buena, una muy sabia, que uno valora sus virtudes y por eso la ama. Eso es válido y eso es correcto. No es el nivel más alto. Bueno, justamente cuando en la Torá se nos pide amar a Dios, es un amor incondicional. ¿Y cuál es la diferencia del amor acondicionado o no? Cuando un amor depende, como dijo, una amistad, porque tengo un amigo que me hace muchos favores, me ayuda, me da dinero. Como dije, cuando ya se quita todo eso, se acabó la amistad. El amor tiene que ser en las buenas y en las malas, ¿no? Aunque no me ayuda, aunque él está en problemas, un verdadero amigo se sacrifica por el otro. El mismo amor se va a aplicar hacia Dios. Cuando es condicional, y eso también lo que provoca que se llegue a quebrantar fácilmente nuestra fe. Porque nosotros amamos, puede ser condicionalmente. Cuando todo me va perfecto, Dios me da todo, ay, qué bueno, le agradezco a Dios, lo amo. Pero empiezo a tener problemas, ahí ya le empiezo a reclamar, ya estoy enojado con Dios. Eso no es un amor incondicional, no es un amor verdadero. El amor que se tiene que lograr hacia Dios tiene que ser un amor verdadero, en las buenas y las malas, teniendo confianza en Él, saber que es el amo del universo, confío en lo que hace. Cuando me va bien y cuando me va mal, sigo sintiendo ese amor incondicional. Y al contrario, a veces son pruebas de amor. Como Dios probó a Abraham Avinu, que le dijo, haz tu propio hijo sacrifica, que lo quería muchísimo. Ahí estaba enojado con Dios, ¿cómo me pide eso? Y lo siguió amando. Eso es el verdadero amor. Ok. Después de esto, nada más voy a contestar una pregunta que la hice al principio, que es muy importante. Bueno, ya sabemos la definición correcta. ¿Qué es amor? Que es amar al otro, no a mí mismo, sino preocuparme por el bienestar del otro, valorarlo al otro, y que no es amor, que no es condicionado, sino por un interés, sino es auto. Eso está bien, pero sigue la pregunta latente, ¿cómo logro ese amor? Es muy fácil decirlo, amarlo verdaderamente, pero ¿cómo voy a amar? ¿Cómo la Torah me dice amarás a tu prójimo? ¿Cómo me pide que lo ame a él? ¿Cómo me pide que ame a mi pareja? Si no tengo ese sentimiento, digo, no me nace, ¿cómo voy a amar? La respuesta es, y es muy conocida esta respuesta, pero hay que tenerla muy en cuenta porque es muy verídica y muy auténtica. El amor, aunque parezca increíble, se puede lograr. Si yo me propongo que quiero amar
a una persona, a un amigo, a Dios, a mi pareja, a quien sea, si me lo propongo, lo puedo lograr. Está en mis manos lograr y amar verdaderamente. Uno va a decir, ¿pero cómo? Hay una fórmula, una receta muy sencilla para amar. ¿Cuál es esa receta? Son reglas naturales. Como dije antes, por ser que la definición, el término correcto de lo que es amor es conexión, me conecto. Entonces, ¿cómo uno se conecta con otros? Cuando uno entrega de su energía, tiempo, sacrificio por el otro, entonces se conecta con el otro. Dice, el amor lo podemos lograr con nuestro esfuerzo. Si yo quiero amar a alguien, en vez de esperar recibir de esa persona, si yo quiero amar a alguien que lo admiro y lo quiero amar verdaderamente, me preocupo por él, lo ayudo, le doy. Y cuando más le dé y me preocupe, más me voy a conectar y más lo voy a amar. Y ese es el verdadero secreto indiscutible. ¿Por qué el amor de padres a hijos es el más fuerte? Como dije antes, es ilógico eso. Porque un papá, una mamá se sacrifica por sus hijos, se sacrifican y a veces tienen que sufrir y no reciben nada a cambio. A veces reciben reclamaciones y enojos. ¿Y por qué igual los aman? La respuesta es porque aplicaron la receta para amar, la fórmula. Justamente desde que nacieron, la mamá, el papá se sacrificaron por ellos, pusieron de su energía, de su esencia, de su tiempo en ellos, invirtieron, entonces se conectaron. Esa es la forma de conectarse. Entonces se convierten los dos, como dijimos, Ahavá, Ejad. Ahavá suma 13, es como uno, los dos se convierten con uno. Y ese es el legado y lo que nos pide la Torah de la pareja. Se apegará uno a su esposa y serán como una sola carne, un solo cuerpo, como uno. Tienen que conectarse a tal grado que los dos se conviertan como una sola persona. Sentir uno que si el otro le dolió algo, me dolió a mí. Ese es el concepto real del amor. Pero ¿cómo se logra? En vez de que desde que se casan uno está esperando, a ver, el otro me tiene que dar, ¿qué voy a recibir del otro? En vez de tener esa visión y cada uno está esperando a ver qué voy a recibir, si lo voltean y cada uno se preocupa, ¿qué le puedo dar para hacerlo feliz? Cuando más uno se entregue por el otro, más lo va a amar. Y la mejor prueba, como dije, padres a hijos. Por eso los hijos no aman igual a los papás, porque los hijos reciben de ellos. Sin embargo, un hijo o una hija, que digamos que el papá se enfermó y es mayor, y de verdad todos los días va, lo atiende, lo lleva al hospital, le da de comer, ese periodo que se estuvo entregando por él le va a lograr también una conexión fuertísima y va a sentir el verdadero amor. Entonces el amor a Dios, al prójimo, a la pareja se puede lograr. ¿Cómo logro el amor a Dios? Estudiando sus palabras, analizando, observando la maravilla de la creación. Cuando más me conecto, cuando más dedico de mi tiempo a conocer a Dios, entonces más lo voy a amar. Y lo mismo con un amigo, lo mismo con todos. Entonces, esto que dice me refiero que uno puede, que tiene que amar, es porque se puede realmente lograr. Estoy de acuerdo, como dije, aquí se habló de los dos extremos. No siempre podemos llegar al extremo positivo, ojalá, pero tenemos que aspirar a eso. Justamente una de las explicaciones por qué esta Mishnah está después de todas las que vimos, de que vimos 4 cosas. En todas esas 4 vimos 2 medianas, uno malo y uno bueno, o un extremo positivo y un extremo negativo, y 2 medianas. Puede ser que después de esas 6 Mishnayot que habló de los 4, ahorita habla de no 2 cosas medianas, un extremo malo. Aquí son de 2 puntos nada más. ¿Qué es el amor verdadero? Y qué es lo contrario. Después la siguiente Mishnah vamos a hablar también qué tipo de discusión puede ser sana, positiva y cuál no. Entonces después que habló de 2 intermedios y 2
polos. Ahorita va a hablar nada más de 2 polos, lo que sí y lo que no. De hecho, como pudimos observar, bueno, este tema, yo dije que iba a hacerlo más corto, pero ya se hizo tarde. Este tema, el tema del amor, es un tema muy profundo. Aquí nos da, como que en esta Mishnah nos da la pauta, el secreto, lo más importante para saber. ¿Quieres saber si es amor verdadero? Fíjate, si está condicionado, si depende por esta circunstancia, se va a pasar la circunstancia y el amor se va a esfumar. Pero cuando te conectas, si es amor verdadero, va a durar como en una pareja hasta la vejez. Vemos gente mayor, ancianos, que de verdad, ahí sí de verdad, verlos es algo que llena el corazón. Como chavitos recién enamorados, tomados de la mano, tienen 85, 90 años, caminando y con una ternura, porque perduro, porque se conectaron. Pero de lo contrario, si eran nada más por una atracción física, entonces por eso vemos tantos problemas de infidelidades. Ninguna mujer puede competir con todas las mujeres guapas, siempre va a haber una más guapa. Si se trata de eso nada más, entonces va a fracasar. Pero cuando hay esa conexión más profunda, se ama a la persona, no nada más a lo externo. No digo, no tiene nada de malo la belleza, es muy positiva. Mientras haya también el amor verdadero, ese es el amor que perdura para siempre.